Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que se la estén pasando de maravilla en este ombligo de semana. Yo aquí estoy muy contento con mi amigazo, el maestro David Gama, que el día de hoy viene a hablarnos de un tema bien importante que está ahorita justamente En así boga. en boga, exactamente. Y él es un expertazo en el tema, no solamente porque bueno, se ha dedicado mucha parte de su vida a esta investigación, a este estudio, ha dado clases, ha participado pues en litigios, asesorías de todo tipo. Entonces, ¿a quién mejor que le podemos preguntar sobre el tema de la pensión por jubilación, las reformas recientes a la ley del servicio civil del estado de Morelos, que a mi gran amigo, maestro David Gama? Aquí está, bienvenido amigo. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya a todos. Pues sí, gracias. Y bueno, y además anexando un poquito ese currículum, doy clase de seguridad social en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que fue donde nos conocimos precisamente. Es correcto. Prácticamente este es un tema, pues a lo mejor muy corto, así como lo manejas tú, porque esta reforma realmente que fue del 22 de diciembre del año pasado, ¿qué será? ¿20 días? Hoy estamos a 20, casi un mes. Prácticamente esta reforma afecta desde luego a trabajadores de instituciones gubernamentales. Desde luego la ley del servicio civil es para trabajadores al servicio de los gobiernos del estado de Morelos, así se maneja a nivel federal, es una ley federal. Sin embargo, aquí tenemos varias instituciones que tienen o se les va a afectar en un momento determinado. ¿Qué digo afectar? Prácticamente, pues sí, es algo que puede en un momento perjudicarles mucho, no a todos, no a todos los trabajadores, y es algo que he venido escuchando de mis compañeros, porque yo también, como bien lo mencionabas, aparte de que litigaba, también trabajé para el Poder Judicial. Actualmente soy jubilado del Poder Judicial del Estado de Morelos. Pero ¿por qué va a afectar a algunos institutos en materia de gobierno o instituciones de gobierno a nivel estatal? Bueno, pues tenemos a varios que sí les va a afectar, que es uno de ellos es el IEBEM, otro es el sector salud, otro es puede ser sector salud, puede ser ¿qué otro instituto en materia de seguridad social? El DIF, el Servicio Nacional de Empleo. ¿Y por qué digo afectarles? Prácticamente, y hablando de la reforma que la gobernadora del estado de Morelos envió al Congreso y que fue aprobada por mayoría, no por todos, sino por mayoría, en un momento determinado habla de una circunstancia que les afecta porque solo afecta a aquellas personas que su ingreso, ojo, su ingreso es parte de la federación y parte del estado. Anteriormente, cuando estaba yo, que bien comentabas que estaba en la Dirección del Trabajo y Previsión Social, bueno, no lo dijiste, pero yo trabajé en la Dirección del Trabajo y Previsión Social, en aquel entonces dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, hoy llamada Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Había el Servicio Nacional de Empleo, en el que efectivamente la directora, porque era una subdirectora, perdón, del Servicio Nacional de Empleo, tenía dos partidas, la partida del Estado, que le pagaba el Estado, y la partida que paga el federal, el gobierno federal. Bajo esa circunstancia, esas características de que recibes salario o parte de tu salario se integra con parte de la federación y parte del Estado, esas son las personas a las que va a afectar esta reforma. Muchos de mis compañeros del Tribunal Superior de Justicia, pues a lo mejor mal informados o a lo mejor en un momento determinado con el miedo de no poderte jubilar, porque la ley del servicio civil a nosotros, trabajadores del gobierno, del Estado, que son los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, podemos obtener el pago de una pensión por jubilación, de acuerdo a la ley del servicio civil, por años de servicio. No nos piden edad, nos piden años de servicio. Bajo esa circunstancia, a nosotros sí, todo el tiempo que estuvimos trabajando, porque podemos haber estado trabajando, como es el caso del servidor, yo trabajé para el Ejecutivo y trabajé para el Judicial, no tuve el privilegio de trabajar para el Legislativo,
Pero estos dos poderes son un mismo, es una unidad económica. El gobierno del estado de Morelos se compone por estas tres unidades, o bueno, por estas tres instituciones gubernamentales, que es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Me recordaste que cuando estudiaba en la escuela, uno de mis maestros decía, el poder es uno solo, Es uno solo solo se divide para para el poder, ejercicio del exacto, mismo. del mismo. Ajá. Así es exactamente. Es una sola unidad económica. Entonces, bajo esa circunstancia, aquellos que en el caso, te comento de mi caso, porque yo nunca recibí presupuesto del federal. O sea, sí es cierto que todos nosotros, todas las entidades federativas, tienen un presupuesto federal, pero ojo, se convierte en estatal cuando el federal se lo otorga al estatal y el estatal lo distribuye, Ujú. que en el caso es el Congreso del Estado. Actualmente creo que todavía funciona así. El Congreso autoriza, el Ejecutivo en un momento determinado que el judicial quisiera incremento de su presupuesto, se lo solicita al Ejecutivo y el Ejecutivo se lo solicita al Congreso y el Congreso lo tendrá que autorizar. Es decir, todavía tenemos esa mediación entre judicial y Congreso, que es el que dispone las partidas presupuestales para cada entidad, para el Ejecutivo y para el Legislativo y para ellos mismos. Entonces, este tipo de circunstancias, al momento de que llega, sí es federal, pero cuando llega, se convierte en estatal. Y bajo esa circunstancia, todas las personas, en este caso, hablándote de los tres poderes que te mencioné, ejecutivo, legislativo y judicial, todo es presupuesto estatal. Alguien me decía hace tiempo, y sí, efectivamente así fue, en el Ministerio Público, en aquel entonces llamado Ministerio Público y Fiscalía General del Estado, había presupuesto, los fiscales, o en aquel entonces conocidos como ministerios públicos, ellos recibían presupuesto federal y presupuesto estatal. Es decir, ellos sí tienen ese problema, aquellos de aquella época, porque actualmente la fiscalía, el único presupuesto que tiene para salarios es precisamente del estatal. Entonces ellos no tienen problema. Los de antes sí, los que estuvieron dentro de esa modalidad. Entonces, bajo esa circunstancia, todos los demás poderes, aquellos que no recibimos, por ejemplo, si yo hubiera estado como subdirector jurídico del Servicio Nacional de Empleo, ese tiempo que hubiera estado yo ahí, con esta reforma, no me hubiera permitido obtener el pago o tener estos días para obtener el pago de mi pensión por jubilación. Ojo, yo ya me jubilé, como te dije, pero si todavía no me jubilara, no me iba a contar ese tiempo, de acuerdo al decreto. ¿Por qué? El Porque tiempo que estuviste como como el director dependiente de una parte del federal, presupuesto de la federal federación. y otro municipal, digo estatal, perdón. Ujú. Entonces, ahí sí me hubiera afectado. Yo Que tengo, es la reforma actual. es la reforma actual. Es decir, mis Perdóname, compañeros, una pregunta. ¿Y esta reforma invade hacia el pasado los derechos ya sí, adquiridos? O sí, sea, sí, ya. sí, sí, porque es precisamente para estas personas. Ujú. Esta reforma fue, y digámoslo así, digo, el gobierno tiene toda la intención posiblemente, pues, de poder otorgarte derechos que ya tienes. Esto es únicamente para bajar el pago o sea, su pasivo del Ujú. gobierno. Sí, entiendo esa Entre parte. menos trabajadores tengas, es menos lo que tienes que pagar. Pagar. Pero si es más, lógico es que te incrementa tu pasivo. Actualmente estamos hablando que el presupuesto de pensionados que tenemos a nivel estatal, que es efectivamente del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pues ha de corresponder, creo yo, y digo, si no me equivoco y no quiero errar en ese sentido, por eso digo, creo yo, creo que es el 40% del presupuesto que le otorgan Wow. al Estado. No ¿Por inventes. qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros salimos, que yo, por ejemplo, que salí como secretario de acuerdos, Perdón, es mucho más dinero que el destinado para seguridad, mucho más dinero que el sí, destinado sí, para educación, mucho más sí, dinero que sí, el sí, destinado para el poder judicial. sí, sí, O sí, sea, sí, es muchísimo, entre los tres muchísimo poderes. dinero, claro. Incluso bueno, no vamos muy lejos, el Tribunal Superior de Justicia, al momento de que salieron los decretos, esto fue a partir de 2017, más o menos 2016, empezó a presentar controversias constitucionales porque ellos se basaban en que, según supuestamente el Congreso, invadía su presupuesto porque
él hacía los decretos y le cargaba todo al Poder Judicial. Somos de trabajadores del su Poder propio Judicial. presupuesto, No, desde luego, decían. le Ajá. decían que efectivamente él tenía Que me que. parece que ya ganaron esas Exacto, controversias, ya ¿no? todas las controversias, incluso, no sé si es creo que es de conocimiento general de nosotros como abogados que estamos todos los días en esto, la Suprema Corte a través del presidente, el nuevo presidente de la Suprema Corte, habló de 550 procedimientos de controversias constitucionales. Y él incluso dice, nos estamos convirtiendo en los ejecutores, Ujú. ¿sí? De los derechos de los trabajadores del gobierno del estado de Morelos. Sí, hasta que la corte ya Hasta dice, que la Corte ya, dice, págale, o si entonces no, él se ya. apaga. Entonces por eso sí somos ejecutores. Sí. Entonces, ¿qué caso tiene? Es que se está haciendo una muy mala costumbre en el gobierno de que hasta que se le obliga, ¿no? Y Exacto. no solamente en materia laboral, ¿eh? En diferentes Sí, sí, áreas, sí. casi todo lo que, o sea, si eres proveedor del gobierno, yo en mi opinión no es como que termine siendo un buen No, negocio, no, no. porque luego hay que demandarlos y luego hay que muchos años y hay que obligar y que Sí. con cargo al presupuesto y hasta que te Lo filan en la autorizan el forma egreso. Sí, 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 sí. perdón, te forman en la fila, ya te van, aparte te van pagando a cuentitas, así gotitas, Cuentagotas le llaman. cuentagotas, sí, Cuentagotas. y te tasan unos intereses bien Bien bajos. bajos. Bueno, es toda una cuestión compleja, pero en el tema de las Pensiones. pensiones, pues híjole, sí está siendo Sí, desgraciadamente, mira, complicado. siempre se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, ahorita también sabemos, de hecho, que muchos de bueno, mis compañeros, puedo decir compañeros porque somos trabajadores del Poder Judicial en un momento determinado, o estamos dentro del Poder Judicial, pues los magistrados que apenas efectivamente estaban solicitando el pago de una pensión. La Constitución decía que desde el gobernador, los secretarios de Estado, los magistrados, los regidores, el presidente municipal, en aquel entonces Consejo de la Judicatura, hoy un órgano administrativo distinto, pues no se podían pensionar con ese salario, ¿no? Porque incluso la Suprema Corte había determinado que ellos no son trabajadores propiamente dichos, como este artículo, lo que dice el artículo 8, trabajador es toda persona física que presta a otra física o moral un servicio personal subordinado. Ni el gobernador, ni los magistrados, ni ninguno de ellos estaba bajo una subordinación. Ujú. Son independientes. Ahora, todo este tipo de circunstancias también se vino con los magistrados y dijo, no, ellos no se les puede pagar una pensión. Se les tiene que otorgar un haber de retiro en base al tiempo que estuvieron trabajando. Algo que posiblemente sea bueno en lo particular para todos nosotros y malo para ellos, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, me voy a ir con 120,000 pesos de pensión Ujú. por jubilación por parte del gobierno. O más. Entonces, la Constitución ya lo establecía, incluso ya decía que no. Sin embargo, por ahí el sexenio pasado hubo un decreto por parte de trienio, perdón, porque fue el Congreso, sacó un decreto en el que sí se les iba a pagar pensión, pero ya la Suprema Corte de Justicia dijo, Dijo que no. no, no se les puede pagar, se les tiene que dar un haber de retiro. El haber de retiro prácticamente también es parte de tu pensión, pero lo conocemos aquí, haber de retiro es te doy una sola cantidad por Sí, el tiempo y adiós que te vaya bien. sí. Desde luego, eso va pues en contra de los intereses de ellos, porque al momento que le pagas una haber de retiro, una cantidad única, una Fija. exhibición, pues deja de tener atención médica, deja de tener todo ingreso y se acaba. Entonces, hay muchas cosas que en un momento determinado se afecta. Ahora, sí te comento, parece ser, digo parece ser porque también es algo, porque hablamos en este gremio, que parece ser que la gobernadora en la actualidad, viendo todo el problema que se gestó, generó esta reforma, actualmente está diciendo que esta reforma solo podrá afectar a aquellas personas de nuevo ingreso, Ujú. ¿sí? Esto no lo decía el decreto original, o sea, Ajá. va a ser un decreto sobre otro decreto, Sí, sí, es como la reforma de la la reforma. reforma de la Sí, reforma. tratando de parchar esta Este cuestión tipo de que va a estar circunstancias, muy digo, puede compleja. ser, yo no, aquí la circunstancia es que todos somos trabajadores y si es presupuesto federal o si es presupuesto estatal, pues yo no lo sé. Esa es la manera en que se administra el Estado. Ahora, yo tengo una pregunta. Aquí, si no los jubila el Estado, ¿la federación sí? No, precisamente la federación tiene una manera distinta que la ley del servicio civil. Por Por edad. eso no, pues ya no es por edad, sino más bien por años de servicio, porque normalmente en cada estado de la República tiene su manera de legislar en materia de pensiones. Ajá. Aquí en el estado de Morelos, por ejemplo, si nos vamos a la práctica, se supone que el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado para los trabajadores, de los trabajadores del Estado,
Se supone que al ser trabajadores del Estado se crea para nosotros como gobierno del Estado. Sin embargo, nosotros, los del gobierno del Estado, todos del Estado, no digo municipal porque el municipal es otra circunstancia, el gobierno del Estado todos tenemos IMSS, a excepción de unos trabajadores del gobierno que son las de los servicios de salud. Ellos, por disposición de la propia ley del ISSSTE, establece que ellos tienen ISSSTE, aunque sean trabajadores del gobierno. Entonces ellos sí tienen un perjuicio, ¿sí? Entonces todo este tipo de circunstancias, el Estado aquí en el Estado de Morelos nos paga el Estado, ¿sí? Nos da una pensión. Pero también recuerdo, y esto es un hecho, que también tenemos derecho al pago de una pensión por parte del IMSS. O sea, yo ya estoy pensionado por el Tribunal Superior de Justicia en base a mi salario por años de servicio. Al cumplir 60 o 65 años, que es cesantía en edad avanzada o vejez, yo puedo, o más bien voy a solicitar el pago de mi pensión por parte del IMSS, que quiere decir que voy a recibir pensión por parte del gobierno y pensión por parte del IMSS. Dos pensiones. Y ojo, Ok. tu servidor, como te comenté hace rato, también soy trabajador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Si llego a reunir los requisitos para poderme pensionar en base al contrato colectivo de trabajo, también podré pensionarme por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es decir, puedo tener acceso a tres pensiones. Pero la universidad te otorga la La pensión. pensión por Es- contrato colectivo de trabajo. aparte Aparte también de del presupuesto de la del universidad. presupuesto en base a la universidad. Ujú. Todas las pensiones del Estado, todas son a cargo de cada institución. Si es del gobierno del Estado, que es ejecutivo, a cargo del presupuesto del ejecutivo. Si es a cargo del judicial, presupuesto del judicial. Si es del legislativo, presupuesto del legislativo. Si es de la universidad, en base a su contrato colectivo de trabajo, en base a su presupuesto. Y conforme a la controversia que hablabas hace rato que se suscitó en el Poder Judicial, me parece que la Corte dijo que sí podía ser a cargo del presupuesto del Poder Judicial siempre y cuando le ministraran Es que el mira, dinero, ¿no? normalmente cada instituto, cada unidad de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, cuando hace su presupuesto, tiene que checar cuántos pensionados tiene. Y en base a eso, solicita el pago de su presupuesto, el otorgamiento de presupuesto. Este año, no vamos muy lejos, tenemos actualmente los jubilados, los que nos jubilamos ya con años anteriores. Este año, el decreto dice, el salario que se le paga, o con el decreto que sale, se incrementará cada año de acuerdo a lo que incremente el salario mínimo. Ahora, ¿qué sucede? Ese decreto en el 2025 incrementó, pero a nosotros como jubilados no nos ha incrementado. Entonces eso todo se está viendo con el Poder Judicial para el efecto de que nos otorguen. Entonces nosotros cada año Sí, que porque ese transcurre, dinerito es de ustedes, no es, exacto. no es del Poder Y no se nos ha Judicial. pagado y Ajá. precisamente hay bueno, pláticas, me comentan mis compañeros que están dentro de las asociaciones de jubilados y pensionados del Tribunal Superior de Justicia, que están haciendo pláticas con el órgano administrativo y precisamente también con el presidente del tribunal, el maestro Elizalde, que en un momento determinado se les va a pagar, que les piden un voto de confianza, pero el presupuesto no es ¿Y suficiente. retroactivo? Desde luego, debe ser retroactivo porque es Pues es al dinero 2020, que... exacto. Ajá, Es un decreto, salió por decreto esa circunstancia. Bueno, entonces ahora la problemática. Hacen la reforma y entonces todas las personas, de todos los trabajadores del gobierno del estado a nivel estatal, municipal, pues entonces se quedaría que reciban presupuesto, que su pago se componga por parte de una parte de la partida estatal y una parte federal, se quedan sin Sí, pensión, sin jubilación. ese tiempo, ojo, no. El tiempo que hayan recibido ese dinero, digo, puede ser siempre, y entonces ahí sí tenemos Ajá, problema. es que sí, Si es siempre, exacto. sí, pero si es nada más, por ejemplo, recuerdo cuando fue la reforma en materia penal, se otorgó por parte de la federación para que ingresara o para que iniciara este sistema penal nuevo, Ujú. que es el nuevo, el inquisitorio, que fue en 2008, sí. 2008, efectivamente, en octubre de 2008, aquí en México, bueno, en Cuernavaca, perdón, Morelos.
porque acuérdate que empezó de acuerdo a una lista que sacó la Constitución y dijo, se va a ir haciendo de esta manera. Igual que la materia laboral, se van a ir Pero tú incrementando. hablas de la reforma federal. De la Porque reforma, aquí exacto, implementaron esa exacto. cuestión un poquito antes. Ajá, pero dijeron, no, fue en otro lado, en México, en la Ciudad de México, en otros estados de la República inició casi, luego. Aquí en el 2008, cuando había la reforma fue de 2005, creo, 2006. Entonces, se le dio presupuesto, perdón, al Tribunal Superior de Justicia, pero ¿para qué? Para infraestructura. Es Ah, decir, hazme los edificios, no para los ponme, salarios. no para salarios. Alguien decía, es que salarios no. Se le pagó a la federación, bueno, más bien se le pagó a los jueces Ujú. por parte del tribunal, porque esos estaban ya puestos, ya estaba, es más, el presupuesto para 2008 ya estaba presupuestado para pagar a los jueces. Sí. Oye, amigo, y aquí me surge una duda. ¿Y como cuál es la razón por la cual no se compute ese tiempo como para la pensión? Pues es algo que decían y efectivamente la razón, no hay ninguna razón. Es más, Ajá. yo podría y me atrevería a decir con la experiencia que tengo que esta es una reforma inconstitucional, Ujú. Sí, me suena porque en también. un momento determinado, insisto, tú eres trabajador. Tú no sabes de dónde venga tu salario o cómo se administra el Estado, cada estado de la República, desde luego. Aquí estamos hablando en específico del estado de Morelos. En otros estados de la República puede ser diferente la manera en que se pensionen. Pero aquí en el estado de Morelos es en base a tu salario. Y si tú eres trabajador del estado y te contrata el del estado, por ejemplo, te decía del servicios de salud, por disposición de la ley del ISSSTE, todos los trabajadores del servicio de salud a nivel nacional, no importa que estemos dentro del estado de Morelos, como está en esa disposición, en ese artículo primero de la ley del ISSSTE, que los trabajadores del servicio de salud van a ser del ISSSTE, entonces ellos sí tienen ese problema, Ujú. ¿sí? Y a lo mejor el presupuesto que se les otorga es ese. Por ejemplo, Servicio Nacional de Empleo. Sí, o sea, a mí me haría sentido que hayan hecho una reforma así, si, por ejemplo, la federación de alguna manera te otorga una jubilación, ¿no? A través de cargo a su A propio sus, presupuesto y al mismo tiempo el Estado, o sea, como que hubiera una doble jubilación por el mismo rubro, por la misma actividad, me haría todo sentido que hubiera una sí, reforma a más nivel federal también existe, que es posiblemente el ISSSTE. La mayoría de los trabajadores, por ejemplo, tenemos a los trabajadores del IEBM aquí en el estado de Morelos, que también son los que entran dentro de esta situación. Ellos se les paga por parte del ISSSTE. Ujú. O sea, el ISSSTE les paga su pensión. Aunque sean trabajadores del gobierno, perteneciente a un organismo paraestatal que es el IEBM, que son del estado, sin embargo, se les paga por parte del ISSSTE. Entonces, ese tipo de circunstancias trae muchas cuestiones que en un momento determinado son beneficio para el Estado, ojo, para los gobernantes, pero no para el trabajador. Sí, desde luego tenemos muchos privilegios, a diferencia de los trabajadores del sector privado. Por ejemplo, ellos tienen necesariamente que jubilar o pensionarse por años de Claro. servicio y por edad. Es decir, en el IMSS, por ejemplo, semanas Las cotizadas, cotizaciones. Ajá. ¿sí? En el ISSSTE, años cotizados. Entonces, aunque sean trabajadores del Estado, por ejemplo, el ISSSTE, que son trabajadores del Estado, actualmente con la reforma de 1 de abril de 2007, todos los trabajadores tienen necesariamente que cumplir dos funciones: años de servicio, de cotizaciones y años de edad. Incluso en el 2023 hubo una reforma, también en diciembre de 2023 hubo una reforma no miento, 2025, el año pasado precisamente, hubo una reforma en el que se detenía con este problema que hubo con los trabajadores maestros, con los maestros que hicieron sus protestas. Se dijo en el 23, 24, fue en el 24, se dijo, la reforma, no es cierto, fue junio 2025, el año pasado. La reforma del tiempo de servicio separa y reduce. Es decir, a este año las personas todavía sigue así esta reforma. A este año 2026 las mujeres tenían que tener 58 años cumplidos y los hombres 60. Y de aquí vino una deducción. Ya no viene como antes, que llegaba hasta los 63 años. Ahora viene este año la misma, la siguiente la misma como está, pero ya el tercer, cuarto y quinto año ya vino una reducción. Es decir, ya para el 2030 las mujeres tienen que tener 53 años. Y las cotizaciones, que normalmente son 25 años de servicio. O sea, son trabajadores del Estado. Se les redujo
La reforma que Nada fue... más una edad Exacto. o se va a seguir la reducción. No, hasta ahí. Hasta Hasta ahí. ahí. Lo mínimo que puede ser va a ser exactamente Ok. la de 53 mujeres y 55 hombres. Son dos años de diferencia. Entonces, ahí es donde va a decir, aquí es donde hasta aquí llegan. Entonces, ya aparece entonces ya la mayoría de los trabajadores, estamos hablando de 2007, en 2032 ya se cumplen los 25 años de servicio. Desde luego, insisto, el concepto actualmente para pensionarte son dos requisitos: las semanas cotizadas y los años que tú tienes. ¿Sale? O sea, 60 años, 65 años. En la ley 97 de la ley del ISSSTE, aquellas personas que entraron después del 1 de abril de 2007 tienen que cumplir 25 años de servicio y 65 años de edad para poder obtener el pago de una pensión. De lo que te hablo de los 53 años es de la reforma o del 10º transitorio de la ley del ISSSTE, que efectivamente fue esta reducción para aquellos Y estas trabajadores. reducciones a qué obedecen? Solo es el A la presión criterio. social. Ok. Presión social, fue simplemente presión social. Sí, porque ahora, o sea, ok, presión social, ya ahora la gente se va a jubilar, de forma más, o más joven, pues. Más joven, efectivamente. Entonces, si ya tenemos un problema de pensiones, un presupuesto tan alto, una parte tan alta del presupuesto que está cargando con esta cuestión, o sea, pues ya al rato va a ser el 70% del Sí, presupuesto para mantener las jubilaciones de gente que tal vez todavía esté en edad productiva, en edad de, eh, etcétera, no sé, o sea, sí, ahí también yo no sé qué tanto haya estudios, criterios eh, en otros países, ahí, en el bueno, mundo, en relación a este tema, porque yo aquí lo que veo es que es totalmente desordenado, sí. o sea, es como que cada quien, de repente la reforma de la reforma de la reforma del parchecito del no sé qué, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este tema sí me parece súper sensible y súper grave, porque, a ver, señores del gobierno del estado, pues están hasta ahorita en un tema de no tener la pensión si concurren sus ingresos, parte de la federación y parte del estado. Ahorita están en ese conflicto. Yo creo que muchísima gente Sí, del hay gobierno muchos. del estado, muchos sectores completitos, muchas instituciones completitas van a tener este complejo problema hasta que haya una reparación, hasta que haya una reorientación. Y si lo hacen nada más por política, ahí te pongo el parchecito y ahí quien Ande- venga al rato a ver cómo lo resuelve. Híjole, qué complejo, porque la madeja cada vez se va haciendo peor, cada vez se va haciendo más oscuro todo esto. Y pues bueno, pues las complicaciones para las generaciones que vienen, son los que van a tener Sí, que pagar, que producir para pagar, sí. y para los que en ese momento lleguemos a estar en la posibilidad de Obtener. jubilarnos, Ujú. etcétera. O sea, bueno, entonces la invitación para el gobierno es como hay que echarle coco, hay que pensarle, hay que investigar, hay que asesorarse, ¿no? De gente lista, de gente instruida, aquí como el Así maestro que es. se la sabe de todas y ha leído y ha sido catedrático y su opinión junto con la de otras personas también muy listas, pues puede abonar a lo Sí, mejor a resolver este tema de alguna forma, porque solución, pues a fuerza que debe de haber y que estemos todos en armonía, que haya un equilibrio, que sea sustentable, etcétera, etcétera. Amigo, ya estamos aquí con el tiempo que ya, gas mira, tumba. así que Se se va va el rápido. tiempo siempre. Bueno, pues yo quisiera pedirte si quisieras ir cerrando el tema, ¿qué podrías tú comentarle a la gente? Ok. Eh, Bueno, muchos de mis compañeros del Tribunal Superior de Justicia me hablaron para comentarme esta circunstancia. Yo les comenté lo que te había platicado. Cierto es que el gobierno trata de hacer más asequible tanto su presupuesto como los derechos de los trabajadores. Nunca trata, yo creo, alguien decía, un presidente anterior, no creo que ningún presidente se levante y yo voy a ver qué voy a hacer, ¿no? Para molestar. No, se supone que se trata de hacer asequible todo este tipo de circunstancias. Tanto tiene razón el Estado como tiene razón el trabajador. El problema es que aquí yo creo que es de fondo, de que nosotros, tú lo dijiste hace rato, que todas somos personas productivas y podamos obtener el pago de una pensión. Es decir, si una persona entró de 18 años al algún poder del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, con 30 años, si es hombre, con 30 años de servicio, es decir, con 48 años, obtiene el pago de una pensión al 100% de su salario.
¿sí? Es decir, 48. Es edad productiva, claro. Entonces, ese es un fondo de que tenemos que ver de alguna manera, tanto trabajadores como gobierno, cómo podemos solucionarlo. También es, como yo te dije y digo, lo voy a ejercer porque es mi derecho, pues tener 3 pensiones cuando la ley no permite ese tipo de circunstancias. No está, si bien es cierto, no está prohibido, pero tampoco está en un momento determinado que le beneficie al Estado que una persona, por ejemplo, no sé, pueda ganar 100,000 pesos, pues con 3 pensiones. Sí, yo creo que habría que repensar muy bien el tema, Exacto. porque sí también piensas, bueno, pues trabajó en tres Sí, lugares, o sea, imagínate, pues básicamente estuvo todo el día trabajando durante 30 30 años. Ajá. 40 años, que dices tú, o sea, no está sencillo Sí, llevar a cabo una labor 30 años, luego cuando das un servicio sí, al público, o sea, bueno, vienen muchas circunstancias de salud, de estrés, o sí, sea, sí, sí. yo creo que hay que hacer una ponderación, una justa ponderación de todo esto. Tanto gobierno como trabajadores. O Es sea, de alguna manera es correcto, darle, sí, ¿no? armonizarlo y sobre Exacto. todo tener un plan realmente bien sustentado, bien hecho, para que se calculen bien el tema de las pensiones, para que haya una vida digna al Sí, sí, sí. retiro y para que también se pueda pagar, porque yo no entiendo, no hay algunas instituciones, yo sabía del IMSS, no sé si suceda así, si haya sucedido o siga sucediendo, que a mí me decían, es que la gente que se pensiona, se jubila del IMSS, gana más que cuando está en activo. Pero hay Entonces, gente que no. Hay gente que gana menos, porque ah, ahorita actualmente te garantizan el 30% de las 250 últimas semanas. Si se trata de cesantía en edad avanzada o vejez. Porque claro, es el 35 si es invalidez, una circunstancia que no sea de edad, sino más bien por una circunstancia natural, una enfermedad natural, y que no te permite desarrollar una actividad. claro. Entonces, bueno, pues aquí tienen el tema da para más. Ojalá y aceptes venir Sí, en otra claro. ocasión, porque, bueno, hay muchísimo de qué platicar Sí. sobre todas En estas seguridad cuestiones. social siempre. Sí. Sí. Oye, ¿y das asesorías a algo Sí, o ya, sí, sí, sí. ahora sí que ya te retiraste, ya estás, No, sí, pero sí, claro, haciendo con otras mucho gusto. cosas? Cuando Sí. gusten, les puedo dar una asesoría y hablar. Digo, las asesorías como abogados, ya ves, a veces son gratuitas, pero ya cuando se hace un procedimiento o algo que se tenga que hacer, pues lógicamente, pues ya viene el cobro, ¿no? Claro, Sí, ya. sí, sí. Ah, bueno, pues magnífico. ¿Y algún lugar donde te puedan contactar, una Eh, red social o algo Pues así? no, si quieres te dejo mis datos y que se comuniquen contigo. Ok. Personas que se interesen, ya tienen ustedes sus datos, te doy mis datos y ya que se comuniquen con un servidor y con mucho gusto. Previo sí les pediría que me mandaran un mensaje para decirme que quieren una asesoría Ajá, para que yo o no esté en audiencia o me encuentre dentro del estado o no esté dando clase. claro, Que ya las clases inician dentro de 15 días aproximadamente en la universidad. sí, Entonces me pueden, en clase yo no doy asesoría, o sea, no contesto el teléfono claro, por respeto a mis alumnos obviamente. y ya cuando ya lo veo el mensaje, ya me comunico yo con ellos. Sí. Bueno, pues ya saben, pueden contactarme Contar, a mí en mis redes sociales, Josué Tlaloc Baena López, en todas las redes sociales, ahí me encuentran. Y yo con mucho gusto los conduzco con el claro. maestro David. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido de utilidad toda esta información. Y Dios mediante nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, amigo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muy gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.